Y nada, comenzamos este webinar que hemos titulado pues IA, Gobierno y Transformación. Y bueno, pues lo que os queremos traer hoy pues es muy basado también en lo que nosotros hacemos, en el camino que vamos recorriendo y también un espacio al final para compartir y para hacer preguntas, ¿vale? Nosotros tenemos una estructura que os queremos traer y a partir de ahí, pues luego también conversar, porque bueno, pues está todo muy incipiente, ¿no? Y hay muchas de las cosas que a lo mejor vamos a hablar hoy que son de hace 4 meses, o sea que está todo muy por generar el camino. Bueno, nos presentamos, yo soy Israel Alcázar, cofundador de Think It With You, nos dedicamos a la consultoría y la transformación organizacional. Yo supongo que la mayoría de las personas que os estéis conectando nos conocéis. Y hoy tengo el gusto de compartir webinar con mi buen amigo Antonio, Antonio Gallego. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Isra? Consultor organizacional, experto en herramientas Google, inteligencia artificial, gobernanza. Termina de presentarte tú. Ah, sí, pues como sigamos con el título, eso inabarcable, vamos. Como tenga que contar todas las Pues, certificaciones que tienes, fatal, ¿eh? bueno, madre mía, 23 años de historia aquí resumidos en un minuto. Eh, Nada, para mí es un placer estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Como comentabas, soy Antonio Gallego. Pues bueno, vengo trabajando de hace tiempo en la parte de Business Transformation. Primero tuvimos ese hype con Agile, a partir de ahí, que fue justo cuando conocí a Ira, por cierto, siempre te estaré agradecido, que fuiste ahí la introducción al mundo Agile con tu curso, aquel de Telefónica. Gracias. Y los últimos años, pues, haciendo esa adopción de IA y acompañando a las empresas para que puedan adoptar la IA de una forma, pues, segura, sostenible, estratégica, ética y que de verdad la transformación, pues tenga valor. Eso así como modo de introducción y luego, según vayamos avanzando en el webinar, pues, y ya iremos desvelando también un poco las actividades que venimos haciendo. Fenomenal, muy bien. Bueno, este webinar surge un poco también de conversaciones que hemos ido teniendo, de un poco también lo que nos vamos encontrando también con los clientes y decidimos, oye, ¿por qué no hacemos un webinar? Intentamos, creo que hay una parte, ¿no? De altas expectativas, un poco a veces te diría que un poco de humo en algunas cosas. ¿Por qué no tratamos de poner un poco, ¿no? De realidad y de ver un poco, pues también desde nuestra mirada, ¿no? Que a lo mejor hay otras maneras de entender todo esto pero un poco desde donde lo hacemos nosotros. Pero como también queremos ver un poco el punto en el que estáis, las personas que os habéis conectado, bueno, antes de nada Isra, también Sí, una dale. pregunta, Isra. ¿Estás compartiendo la pantalla? Porque No, solamente... todavía no, voy a empezar a compartir Ah, ahora, vale. ¿vale? Vale, justo. Porque como estábamos nosotros ahí en la presentación, antes de lo Sí, de... ahora Bueno, voy a vale. compartir pantalla. También comentar que tenemos aquí, hay varios compañeros de Thinking, pero hay una persona que nos va a echar una mano, que se llama nuestra compañera Nati, que anda por aquí, Nati, que nos va a echar una mano con el chat también y si tenéis alguna pregunta y demás. Dejaremos un ratito al final seguro para preguntas. En cualquier caso, si hay algo de lo que contamos que creéis que os sentís la necesidad de levantar la mano y hacer un comentario o hacer una pregunta, por favor hacerlo, ¿vale? No esperéis al final. Mm. Y a la vez, pues si es algo que pensáis que podemos comentar al final, pues también que sepáis que va a haber esos minutillos. Mm. Vamos a ir directamente también para entender un poco en el punto en el que estáis. Voy a compartir pantalla, ahora sí. Exacto. Eh, Mientras que vas compartiendo pantalla, pues nada, como ha dicho Isra, esto surge de conversaciones que vamos teniendo con clientes, cada uno desde su organización, además de conversaciones que vamos teniendo Isra y yo de, oye, pues lo que vamos descubriendo, lo que nos va llegando de estos clientes y lo que vamos compartiendo pues para ver distintos puntos de vista. Y de ahí que sea importante también que aquellas cosas que veáis que queréis aportar en el momento, pues para eso está también el chat. Podemos hacerlo más interactivo y así no es simplemente es un diálogo entre Isra y yo, sino que podéis ser partícipes de esta conversación. Porque esto tiene tantas vistas, tantas visiones como gente se acerca a la IA, porque todavía no hay una estandarización de muchas cosas, con lo cual hay aspectos que son muy, muy personales o muy del enfoque que tengamos o de cómo nos acerquemos. Así que desde aquí, pues reforzar la invitación que ha dicho Isra de que podáis coger y participar todo lo que queráis, que para nosotros pues va a ser súper enriquecedor. Eso es. Acabo de compartir pantalla y vamos a lanzar, nada, tres preguntitas para conocer un poquito mejor.
a vosotros y a vosotras que os habéis conectado. Entonces, porfa, si estáis con el teléfono, escanear directamente el código. Si estáis en el ordenador, en menti.com, metéis ese código 45241511, que vamos a ir a lanzar una breve pregunta. Vamos a ver, para ver el punto en el que estáis, ¿vale? Con todo esto de la inteligencia artificial. Así que ya veo ahí a 7 personas conectadas. Venga, damos ahí un momentillo. Me levanta la mano solo esto. Qué bien lo de los gestos, está fenomenal. Venga, pues os vais conectando ahí. Perfecto. Venga, 16, 17 personas. Hay 22. Venga, pues vamos a ir dándole. A ver cómo estamos con esto de la IA. La primera pregunta que os lanzamos, de texto abierto, ¿vale? ¿Cómo describirías en una palabra tu relación actual con la IA en tu empresa? Si no tienes empresa, si no trabajas en una empresa y eres autónomo o bien trabajas con clientes, pues esa relación de tú como autónomo o autónoma o bien en esa relación que a lo mejor tengas con la IA con tus clientes, ¿vale? O sea que aunque lo estamos ahí acotando a empresa, llévatelo donde quieras, pero queremos ahí que con una palabrita te expreses, ¿vale? Ya están apareciendo por ahí. Ansiedad, incipiente, foco, oportunidad, ambigüedad, complicado, evolución, oportunidad, bien, aprendiendo, destaca, ¿vale? Parece que, bueno, estamos un poco ahí, mucha gente, ¿no? En el ir aprendiendo. ¿Qué más cosas por aquí? En adopción, explorando también, se ven pequeñito, productividad. Bueno, parece que la ansiedad va también destacando, ¿vale? Es algo que parece bueno, que es algo compartido. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo crees que está abordando tu empresa el uso de la IA? Insisto, si no es tu empresa, pues los clientes o las personas cercanas tuyas con las que te relacionas, ¿vale? Podéis seleccionar varias opciones, ¿sí? Desde el no hace nada ahora mismo la empresa, o yo mismo, o mis clientes con los que estoy, o las personas con las que me relaciono, ¿vale? Insisto que si no es la empresa, a, oye, desde hemos recibido formación, estamos haciendo más un uso, pero más desde nuestras cuentas que desde que sea algo corporativo, o no, a lo mejor la empresa ya está apostando por comprar licencias y ya lo estamos usando de manera cotidiana, o estamos pasando también a automatizar procesos, incluso el uso de agentes, o incluso ya desde una mirada más sistémica, más global, lo estamos introduciendo en nuestro propio modelo de gestión y en nuestro propio gobierno interno, ¿no? Desde el punto de vista de empresa, vamos a ver cómo estamos. Bueno, pues hay un poco de todo, Antonio. Hay un poco ahí de campana de Gauss, ¿vale? Parece que hay más gente, principalmente, pues que ha recibido una formación. Ya hay gente que con licencias, incluso y uso, ¿vale? Y bueno, los que menos tenemos ahí alguna persona que ya tiene incluso modelo de gestión y uso establecido. Que luego, pues encantados también de compartir la experiencia. Muy bien, maravilloso. Avanzo. La última pregunta, oye, ¿cómo de optimistas o pesimistas o preocupados estáis con todo esto del futuro del trabajo y vuestro puesto o los puestos de trabajo, ¿vale? También por entender, porque hay muchas informaciones, hay gente que le genera esa ansiedad, ese miedo, hay otra gente que sin embargo es más optimista. ¿En qué punto estáis con respecto a esto del futuro del trabajo, de vuestra posición o de a lo que os dedicáis? A ver, ¿qué sale por ahí? Venga, hay optimismo principalmente. Optimismo, Antonio. Bien, fenomenal. Muy bien, 5 personas ahí, ya está, ya bajamos un poquito más, pero bueno, parece que en general se han apuntado al webinar gente especialmente optimista, Antonio. Así que todo esto que tenemos del fin del mundo y eso lo vamos a quitar. Entonces, ahora. Bueno, pero se ha quedado más, está más cerca de la mitad que muy optimista, ¿eh? Sí, sí, está ahí un poquito distribuido, efectivamente.
Muy bien, bueno, pues fantástico. Esto era pues para ver un poquito en el punto en el que estabais. Eh, Venga, pues vamos a darle ya, sin más dilación, ya a la presentación, ¿vale? Para que vayamos compartiendo. Os haremos llegar la presentación, ¿vale? O sea que os habéis inscrito, nos habéis dejado vuestro email, así que nada, luego sin problemas os haremos llegar esa presentación. Así que nada, no tenéis que tomar notas de nada que veáis en la propia presentación. Venga, voy a darle, Mm. vamos a ver si se ve la presentación, tú me Sí, avisas. mientras que mientras que vas compartiendo, en una de las preguntas que hemos visto había diferentes opciones, la segunda, ¿no? De cómo estaba abordando tu empresa el uso de la IA. Hay una pregunta que está por encima de todas esas, que es la primera que hay que preguntarse, y es si tu empresa tiene una estrategia clara, definida para la adopción y uso de la IA, así como una política para el uso de la misma. Porque lo que nos estamos encontrando muchas veces son las acciones de como pollo sin cabeza, de porque esto es un hype y nos está empujando, pero no hay una estrategia, no ha habido un pararse a pensar en una estrategia bien articulada, ¿no? Entonces, no le hemos puesto esa pregunta porque es la que cubre todas esas opciones, pero es la que tenemos que llegar a plantearnos principalmente pues, cuando vamos a un cliente. O sea, están muy bien estas acciones que hemos definido. Si son fruto de una estrategia, bien. Si no es fruto de una estrategia, pues hay muchas opciones de que no puedan tener un recorrido largo o sostenible o seguro. Muy bien. Nada, vamos a empezar un poco con lo que nos estamos encontrando, un poco situación actual y no sabemos si será compartida por vosotros o no. Lo que nos estamos encontrando a nuestro alrededor en general es que sí que es verdad que las empresas que están apostando un poco por la inteligencia artificial, pues están comprando licencias y están empezando a usar las herramientas, ¿no? Y muchas veces como que se queda ahí la cosa. Simplemente pensamos que comprando licencias y poniendo al servicio de la gente esas licencias, pues ya van a pasar cosas, ¿no? Y eso es uno de los primeros handicaps que nos estamos encontrando. ¿Qué más nos estamos encontrando, Antonio? Pues justo lo que veníamos diciendo hace un momento es esa falta de estrategia que afecta de forma transversal a toda la organización, desde esa parte que comentaba Isla de comprar licencias que si no corresponde a una estrategia, pues puedes caer en una serie de costes que a corto o medio plazo te des cuenta de que es una exageración. Pues, por ejemplo, si te comes todos los créditos, ¿no? Como estamos viendo ahora, que llegan facturas a gente que está haciendo bytecoding de varios miles de euros. Y luego también que hay unas necesidades que vamos a ir viendo a lo largo del webinar que van más allá de la herramienta, ¿no? Pues todos los aspectos transformacionales, organizacionales, de seguridad y demás. Por lo tanto, partir de una estrategia es, pues como en todos los modelos de negocio, pues vital y fundamental. Eso es. Claro, la primera situación es que las empresas es verdad que se están animando a comprar licencias, pero el segundo escenario que nos estamos encontrando con respecto Ujú, al uso es que la gente está usando la inteligencia artificial en la sombra, es decir, a escondidas o de manera informal, con sus propias claro. cuentas, la mayoría muchas veces gratuitas, con el consiguiente riesgo de seguridad que puede tener que Ujú, una persona esté subiendo a la nube del modelo de inteligencia artificial de cualquier empresa, muchas veces hasta información confidencial, ¿no? De hecho, ujú, está empezando a aparecer casos de que están apareciendo en los modelos de inteligencia artificial temas confidenciales de clientes porque eso lo ha subido alguien, ¿no? Además, pues como son herramientas muchas veces gratuitas, pues ya sabes que cuando tú no pagas por la herramienta, pues el productor es tú, ¿no? Con lo cual todo eso se está utilizando para entrenar modelos, ¿no? Con lo cual aquí hay una grieta de seguridad muchas veces, que el problema es que la empresa muchas veces ni es consciente que se está produciendo. Y ujú. esto, pues en inglés lo llamamos el eye shadow, ¿no? En Exacto. ese uso de la inteligencia artificial Ujú, en la sombra. ¿Qué más exacto. cosas? ¿Qué más cosas nos estamos encontrando? Un problema, volviendo al tema del Ideo Shadow, un problema del uso de la sombra, aparte del tema de seguridad, es que si no acompañas el uso de la IA pues, con unas formaciones, como vamos a ver más adelante, te vas a encontrar departamentos o áreas o personas dentro de departamentos y áreas que están tomando decisiones basadas en el uso de una herramienta no autorizada y donde no hay unos criterios para que esas decisiones
pues estén, digamos, soportadas pues desde la normativa y la seguridad y los valores de la compañía. Entonces, los peligros que tiene el AI Shadow van mucho más allá de lo que a priori podemos imaginarnos. Podemos llegar a tener una crisis reputacional porque podemos tener un departamento que filtre datos de clientes y eso pues pongan un compromiso a la empresa. Entonces no es algo baladí el hecho de que, y yo lo he visto, pues hablando con directores que dicen, no, somos conscientes que fulanito y menganito en tal área pues utilizan ChatGPT pues, para acelerar su trabajo, pero no está oficializado y eso es un problema. Entonces, de ahí que esto no sea simplemente, oye, es que lo usa a nivel particular y como es el ChatGPT y todo el mundo lo conoce, pues no hay peligro. Hay un peligro importante y lo principal es poder poner luz y despejar esta sombra en el AI Shadow. Eso es. Y bueno, también en cuanto a... Es verdad Ujú, que por un lado la gente está comprando licencias, por otro lado hay gente que lo está usando sin conocimiento por parte de la ujú, empresa. Y también, ¿verdad, Antonio? Estamos encontrando la imposición en el uso, bien ujú, explícitamente, bien porque la empresa te dice tienes que usar la inteligencia artificial, bien porque están apareciendo pues continuamente en medios de comunicación, ¿no? Información sobre, pues parece que si no usas la IA te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, en ujú. cierto modo, Exacto. como que parece que si esto no lo usas estás fuera, ¿no? Ujú. Esa Sí. imposición indirecta, ¿no? Sí, bueno, indirecta, muy directa en muchos casos, como hemos visto en los titulares de la prensa que ha salido hace un poco, pues en unas organizaciones que todos conocemos. Esa imposición normalmente cumple pues, los requisitos de la suite que estás utilizando, ¿no? La mayoría de empresas en España utilizan la suite de Microsoft y Microsoft, pues ya sabemos lo que hace, impone su herramienta, en este caso el Copilot, ¿no? Tú la puedes habilitar, no habilitar, pero al final llega un momento donde la habilitas para ver qué pasa. Y cuando empiezas a ver qué pasa, pues tienes que empezar a gobernar esa IA, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú vas a obligar, bueno, tú, la empresa va a obligar a la gente a utilizar la IA por una cuestión de productividad y con la amenaza de que si no la utilizas, pues en este caso, pues aquí vemos una amenaza clara, ¿no? Pues te vas a quedar sin trabajo, te podría costar el empleo. Claro, el empleado se encuentra en una situación donde, oye, nadie me ha formado, ni me ha instruido, ni me ha dicho cómo utilizar esto de forma segura. Es cierto que parece, ya creo que ya estamos en un punto donde manejar ChatGPT no tiene ningún misterio, o Copilot o Gemini, pero esa imposición, cuando es velada, cuando no hay detrás una intención, una estrategia y un buen plan de comunicación, esa obligación de utilizar la herramienta llega como por un lado una imposición y por otro lado es la espada de Damocles. Es decir, tengo encima una herramienta donde yo veo mi puesto peligrar, tanto si la utilizo como si no la utilizo. Porque si la utilizo mucho y alimento el sistema y creo automatizaciones, el siguiente en salir por la puerta puedo ser yo. Entonces, la situación está complicada desde ese punto de vista y las imposiciones, pues ya sabemos que nunca son buenas, y mucho menos para utilizar una herramienta que es tan potente, poderosa y peligrosa como la inteligencia artificial. De hecho, fíjate la paradoja, ¿no? Ujú, Cuando una métrica se convierte en objetivo, como por ejemplo en este caso pueda ser el uso de inteligencia artificial. ujú. Me venía el otro día una persona en un evento, me decía, no, es que en mi empresa nos están al departamento de desarrollo obligando a utilizar la IA para desarrollar código. Y el otro Ujú, día le echaron la bronca a una persona porque vieron que sus métricas de generación de código pues no eran con inteligencia artificial, con lo cual, ujú, no, no, tienes que utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué hizo la persona? Pues que se ha puesto a generar código con inteligencia artificial. ¿Ese código sirve para algo? Pues no necesariamente, pero como me estás midiendo por el ujú, código que genero con inteligencia artificial, pues yo genero código, ¿no? Entonces esas paradojas exacto. ya no las Ujú, estamos encontrando en algunos lugares. Sé que puede parecer a lo ujú, mejor un poco ridículo, pero eso ya está sucediendo. Entonces, si tu única métrica es que uses IA, pues la gente va a usar IA. De una claro. manera activa y para algo que aporte valor, pues muchas veces no, si tu único objetivo es la métrica, ¿no? Ujú, exacto. Es como cuando vendes propuestas por el número de slides. Eso es. PowerPoints al kilo. Eso es, pues habrá muchas slides. Muy bien. Conectamos con algo que ha salido en la encuesta. Con este concepto, yo se lo escuché a Marc Vidal, divulgador tecnológico financiero, que hablaba de la ansiedad, ¿vale? Que, bueno, pues la hemos definido, ¿no? Como este estado de inquietud y preocupación o estrés a veces que experimenta una persona
porque estamos continuamente recibiendo estímulos de información en redes sociales, ya en las noticias y demás, un flujo incesante de información con respecto a todo esto, ¿no? Entonces, pues en el mejor de los casos, si estás interesado y te importa esto, pues te genera esta ansiedad, ¿no? De esta sobreinformación y este miedo muchas veces o a perder algo, como pueda ser tu trabajo o tu posición o algo, o tu estatus, y por otro lado, el miedo a estar perdiéndote algo, ¿no? Es que pues, vamos a hablar en un rato de agentes que son de hace 4 meses. Mm, OpenCloud, que ha ujú. sido algo que ha generado mucha revolución, es de enero, ¿no? Entonces es como, parece que si no tienes un enjambre de agentes trabajando para ti ahora, no eres nadie, y parece que te lo estás perdiendo, ¿no? Entonces todo Mm, esto pues nos genera muchas veces ese estado de ansiedad, ¿no? Que a veces pues no viene exacto. nada Mm. bien, ¿no? ¿Y qué Y más? ¿Qué además, más qué más? Irra, se nos junta con esa fatiga por transformación que venimos viviendo Hmm. desde la época de la transformación digital. Cuando hace 5 años empezamos, o algo más, con la transformación digital, la transformación Agile, de repente llegaría que es aún más explosivo, que ya ni siquiera es exponencial como transformación digital, esta es explosiva, esta ya afecta a todos los sectores por igual, a todas las áreas por igual. Entonces, esa sensación de estar en un continuo transformándonos, aprendiendo, con la IA ya ha cogido un nivel donde si no está bien organizado y bien estructurado y hay un poco de sentido crítico y se filtran bien las cosas, pues esta y ansiedad se nos dispara. Eso es. Y ya lo último que nos hemos encontrado con esta amplificación de la realidad que hemos llamado, ¿no? Es decir, la IA, primero, no va a resolver tus problemas humanos. Es decir, si en tu equipo tienes un buen equipo que se comunica bien, que se organiza bien, que prioriza bien, que está continuamente recibiendo feedback y demás, la IA creo que te va a potenciar. Y a la vez, si en tu equipo no hay una buena comunicación, la gente va cada uno a lo suyo, ahora mismo en un día de trabajo sin compartir se puede generar muchísima información. Yo siempre últimamente estoy poniendo un ejemplo real que nos ha pasado al estar preparando este webinar con aquí nuestra compañera Nati, que tú y yo, Antonio, un día tuvimos una sesión de trabajo de un par de horas Ujú. con Cloud, con una de las inteligencias artificiales que utilizamos, y empezamos a generar ahí documentación relacionada con el webinar, que habíamos generado hasta un plan de comunicación a 2 semanas y un montón de información que luego cuando me fui a verlo contigo, Nati, no sé si te acuerdas, era como, madre mía, y esta cantidad de información, ¿ahora qué hacemos con ello? Y fueron 2 horas de trabajo. Si hubiéramos estado avanzando, Antonio y yo, una semana, cuando hubiéramos llegado al área de comunicación o de marketing a exponerle todo eso, es que no me puedo ni imaginar lo que hubiera sucedido, ¿no? Entonces, la IA potencia y amplifica lo que tienes. Si lo que tienes es positivo, es bueno a nivel humano, lo va a amplificar para bien. Y si lo que tienes es una falta, por ejemplo, de comunicación o de alineamiento, es muy fácil ahora generar cosas muy rápido que no le sirvan a nadie. O que no estén alineadas con la estrategia de la empresa. O que he avanzado tanto en una semana yo solo que cuando lo voy a compartir con un compañero le he perdido por el camino, ¿no? Entonces, lo humano sigue siendo relevante e importante, ¿no? En este nueva realidad que parece que pues, solo es tecnológico, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Sí, aparte yo creo que cumple la norma de los datos con los que se entrena ella, ¿no? Es sit in, sit out. Es decir, si al final tenemos nuestras mierdecitas en la organización, pues con la IA podemos verlas potenciadas y todas aquellas cosas buenas que tengamos, pues las podremos potenciar también en positivo. Corremos el riesgo de, si tenemos una organización pues con muchos silos, que la IA pues, refuerce esos silos e impida la comunicación. Mientras que si tenemos, por ejemplo, pues, entornos muy innovadores donde la creatividad se fomenta y hay un psychological safety adecuado, la IA nos puede transformar desde el modelo de negocio, los productos que llevamos, cómo afrontamos el mercado, nuevos nichos, porque nos va a permitir trabajarlo, ¿no? Entonces, esa amplificación la podemos tener en el lado negativo o en el lado positivo. Y sobre todo, es muy, 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 muy importante que seamos capaces de detectar cuándo esa amplificación está sucediendo. Porque otra de las cosas que va a suceder es que si vamos
con los ojos tapados al volante, pues nos vamos a pegar el castañazo, ¿no? Y poder darnos cuenta de que si vamos adoptando la IA, habrá ciertas cosas que deberíamos de dejar bien antes, de arreglar antes de empezar a adoptar la IA, porque nos va a producir esta amplificación, pues también es importante. No vayamos a coger y meter toda la mierda abajo de la alfombra y luego nos vaya a explotar en la cara. Eso es, muy bien. Os traemos ahora algunos datos, ¿vale? Lo que os traemos hasta ahora son opiniones basadas pues en lo que nos estamos encontrando. A lo mejor podéis coincidir o no con ellas, ¿no? Ahora os vamos a traer algún dato. Hemos recogido pues uno de los últimos informes. Ahora hay mucho informe, casi todos los meses sale un informe. El último que hemos visto es el de Deloitte 2026, que es de enero aproximadamente. Os dejamos ahí el enlace, ¿vale? Porque son unas 40 páginas aproximadamente, donde basado en una serie de encuestas que han preguntado pues a diferentes empresas, pues han sacado una serie de conclusiones. Y a nosotros nos ha llamado especialmente la atención, Mm. pues algunos datos que os traemos, ¿no? Y es que en ese informe, insisto, con respuestas de empresas, ¿sí? El 75% de las empresas no ha llevado todavía más que apenas un 40% de los experimentos de IA a producción. Esto quiere decir a entornos donde ya realmente eso funciona para todo el mundo. No es un entorno de piloto o de experimento. ¿Vale? O sea Ujú. que solo el 75 ha llegado a un 40. O sea que hay un 25 que no ha llegado a un ni siquiera un 40. Pero es que además hay un 60% todavía de experimentos que no somos capaces de llevar a un entorno productivo. Entonces, parece que la IA a nivel de juego, de juguete y de experimento, bien, pero luego cuando queremos pasar de ahí, parece que no es tan sencillo, ¿no? Y que Ujú. hay problemáticas, hay brechas, ¿no? Ujú. Pues que todavía no estamos siendo capaces las empresas de resolver, ¿no? Exacto. Y aún así, fíjate, esta métrica tiene, de mi punto de vista, y aquí, como ya sabéis, estamos todos entre amigos y cada uno va a dar su opinión y es enriquecerá. En mi opinión, es una métrica que pretende ser alarmista, pero en realidad no lo es. O sea, el hecho de que el 40% de tus experimentos lleguen a producción, pues ya es una buena cifra. Son experimentos. Es decir, tenemos que tener todo un funnel de experimentos con la IA bien controlados para que esa prueba de concepto, esa hipótesis inicial, la podamos transformar en un piloto y la llevemos a implementación. Y no todo va a llegar a producción, evidentemente, ¿no? La cuestión es si yo todo lo que experimento y todo lo que quiero hacer no termina en producción cuando he invertido un pastizal y no he tenido una experimentación orquestada, bien coordinada y bien definida, ¿no? Entonces ahí eso es un saco roto donde voy echando el dinero y no sale nada. Entonces, bueno, que haya empresas que consigan sacar un 40% de experimentos a la producción, pues a mí ya me parece bien. La cuestión es ese 25% que no han hecho nada con la IA o no han conseguido llevar nada todavía a producción. Yo creo que ahí es donde está un poco el kit. Para mí esto nos trae un poco de realidad, ¿no? Porque parece que por redes sociales y tal, todo el mundo parece que está ya con esto más que claro, ¿no? Y es una realidad, pues que realmente no es así, ¿no? Y es verdad que normal que así sea, ¿no? ¿Qué más datos hemos extraído, Antonio, de Mm. este informe? Bueno, este sí es peligroso o impactante o preocupante, o sí habría que empezar ya a ponerse con él, y es que el 84% de empresas no se han parado a pensar en qué futuros puestos van a necesitar, qué nuevos roles van a venir y qué responsabilidades van a tener esos roles. Entonces, estamos viendo, por un lado, las noticias de, oye, la IA es una ola que viene a la empresa, hay roles que van a dejar de tener sentido o van a tener que transformarse porque pues, su actividad queda automatizada y que van a surgir nuevos roles. Pero tenemos más claro a día de hoy, mi sensación, qué roles no van a estar el día de mañana, pero todavía hay una gran neblina en cuáles son esos roles de futuro que nos están prometiendo, ¿no? Sí sabemos que hay algunos en tema de gobernanza y de regulación y de seguridad de la IA, pero ¿qué hacemos con toda la gente que tenemos ahora en algunas empresas que sabemos que su rol no va a estar o va a estar muy minimizado y vamos a poder coger y reubicarlo? Pues hoy las empresas que no tengan, igual que las empresas que no tengan hoy en día una estrategia, ya van tarde. Aquellas empresas que ya estén anticipando
esa transformación de roles, si no tienen los nuevos roles, no tienen las nuevas responsabilidades, no están trabajando en dotarlos de nuevas capacidades, pues van tarde también. Entonces, esta métrica sí que me parece a mí que es que tiene mandanga, vamos. Sí. Y la última, a mí me parece muy paradójica, de la que nos ha llamado la atención, insisto, que es un informe de más de 40 páginas, ¿vale? Es que, fíjate, por un lado, parece que el 74% de las encuestadas, empresas encuestadas piensan en los próximos 2 años desplegar agentes autónomos, que es como lo más top ahora mismo en inteligencia artificial, pero solo el 21 de estos encuestados se está planteando un modelo maduro de gobernanza para gestionar un poco todo esto. O sea, es como que vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Es, por un lado, parece que tengo la necesidad de ir rápido y llegar a esos agentes autónomos, pero por otro lado no estamos teniendo esa visión global de empresa, ¿no? Y de gobierno de todo esto y lo que implica. Además, yo sé que aquí se está conectando gente que no es de la Unión Europea, pero aquí en la Unión Europea tenemos además un hándicap que hablaremos en un ratito, que tiene que ver con la directiva europea, la EU Act, que para el que no lo sepa ya entró en vigor el año pasado en ciertas partes, ¿sí? Lo que pasa que todavía pues no están siendo capaces de empezar a auditar, ¿vale? Y probablemente no lo puedan hacer hasta el año que viene, ¿vale? Que es cuando está todo esto pensado para que al final realistamente se pueda empezar a hacer, pero va a empezar a venir una corriente, ¿no? de legislación donde cualquier empresa de la Unión Europea va a estar obligada a hacer ciertas cosas, ¿no? Esto lo vamos a ver luego. Entonces, es paradójico que ahora mismo pues estén, por un lado, las empresas pensando en esa parte tecnológica de agentes y por otro lado, un porcentaje que, bueno, a la vez, si lo vemos en positivo, pues ya es un 21%, ¿no? De empresas que sí que están pensando en los modelos de gobernanza. Entonces, cuanto menos me parece paradójico Mm. esta métrica. No sé tú cómo lo ves. Eh, a mí me preocupa la parte de gobernanza muchísimo. Creo que alguna de las, a ver, déjame lo voy a decir así, algunas de las escabechinas que estamos viendo ya en algunas organizaciones se deben a que no hay una gobernanza adecuada de la IA. Entonces, de hecho, parte de lo que vamos a hablar ahora es este tema de gobernanza y como vamos un poco pillado de tiempo, yo creo que vamos a aprovechar para cerrar esta sección con la siguiente slide súper rápido, para meternos en la siguiente para que podáis también hacernos preguntas. Voy a resumir esto rápidamente. Esta slide es un resumen de lo que hemos hablado en esta sección. Si no hay estrategia, es muy difícil que podamos saber hacia dónde vamos. La estrategia, además, va a implicar la asignación de recursos, que es muy necesario para que luego pues, podamos tener pues, los equipos preparados de forma adecuada. Hay una parte que no está saliendo en las slides de forma intencionada, pero que aquí en el entorno y en el ecosistema que ya conocéis, Thinking With You, que es principal, es la parte de cultura. Aparte de la estrategia y aparte de la estructura de la gobernanza, de todo lo que estamos hablando, de los sistemas de inteligencia artificial, los agentes, hay que crear toda una cultura de adopción y una cultura de inteligencia artificial. Puedes llamarla AI First, AI Ready, AI Human Adoption, lo que necesites, pero la cultura parte, ya lo sabéis, de las áreas de people o de recursos humanos, según como lo llaméis en cada sitio, y necesitan los recursos necesarios, y eso viene de la estrategia. Y luego la parte de gobernanza, que en función del tamaño de empresa en la que estás, el uso que le vas a dar y cómo te afecta la normativa, pues tendrás una gobernanza ligera, una gobernanza media o una gobernanza bien estructurada. Si no se cumplen estas cosas, estás en riesgo. Y el riesgo principal es pérdida de dinero, como hemos visto, entre otras cosas por el uso de herramientas sin control. Pérdida de tiempo porque vas a estar experimentando con cosas que luego no te salen porque no sabías a dónde querías ir. Y luego hay un impacto en la imagen reputacional que tú puedes tener, porque como tengas un escape de datos o tomes una decisión que sea, por ejemplo, dentro de lo que se considera un riesgo prohibido de la normativa europea, pues tu imagen va a quedar seriamente dañada. Resumido y rápido. Muy bien, antes de avanzar con el siguiente bloque, Nati, tenemos el chat por ahí calentito con comentarios. ¿Algo Sí, que... un par de cosillas solo, ¿vale? Porque el otro, bueno, es como conversación orgánica que ha ido surgiendo, pero mira, Jorge decía que sobre lo de los agentes, realmente que la pregunta es, ¿los necesitamos? ¿Tenemos claro para qué? ¿Cómo funcionan y cuál es su coste? Sí, muy Y buena. que, bueno, pues es un temazo. Y luego, Begoña traía por aquí que qué significa para vosotros una gobernanza adecuada o madura.
Claro, eso Ujú. ahora justamente lo vamos a ir desarrollando, Begoña. Muy acertado, Jorge, efectivamente. Yo me encuentro con la paradoja, ¿no? De que parece que si no tienes ahora agentes trabajando para ti, pues no eres nadie. Y por otro lado, la realidad de que la gente, yo lo que me encuentro que usa la IA es para hacer presentaciones, resumir correos, y resumir texto, ¿no? Y esa es la cruda realidad. Si yo tuviera un sistema de agentes, ¿para qué lo voy a usar? Así que es una buena reflexión. Vamos a darle con seguir avanzando, ¿vale? Hemos visto, fijaos, hasta ahora un poco de contexto y un poco de datos, ¿vale? Para entender dónde estamos. Vamos a traeros un poco los pilares que para nosotros consideramos que hay que tener en cuenta en todo esto, ¿vale? Son grandes pilares, ¿vale? Luego vamos a ir entrando como un poquito más en detalle. El primer pilar, ¿vale? Aquí hemos puesto una palabra porque la traducimos del inglés, ¿vale? A mí no me gusta mucho, pero bueno, es el AI literacy, ¿vale? Y que más o menos se podría traducir al español como esa alfabetización, ¿vale? Pero en el fondo tiene que ver con esa formación, esa educación, esa conocer un poco, ¿no? De lo que estamos hablando. Si no entendemos un poco los fundamentos que hay por detrás, no a nivel técnico, no se trata de que sepamos lo que es una red neuronal ni programemos ninguna red neuronal, sí entender, por ejemplo, que la inteligencia artificial es una tecnología no determinista. Esto quiere decir que ante la misma entrada puedes recibir diferentes salidas. Ante un mismo prompt, tú puedes obtener una cosa hoy y mañana puedes obtener otra, ¿no? Por ejemplo, es un concepto súper básico que hay que entender, ¿no? Entonces, esta parte de educación y alfabetización nos parece un pilar fundamental. Otro, pues el que estamos comentando ahora, un poco, para mí gobernanza es una de esas palabras muy rimbombantes, ¿no? Pero ahora veremos un poco qué entendemos nosotros por todo esto, pero en cierto modo darle un poco de orden y sentido en la organización a todo esto, ¿vale? Es decir, que esto no vayamos, como decimos en España, como pollo sin cabeza, a salto de mata, sino que esto tenga realmente un sentido, que esté alineado con nuestra estrategia, que esté alineado con nuestra propuesta de valor, que no sea hacer IA y usar la IA por usarla, sino que tenga cierto sentido y esto es lo que llamamos gobernanza. Luego, Antonio, aquí, pues que tú estás muy metido en todo esto también, de la regulación, ¿no? Lo importante Ujú. de estar en un marco, en este caso territorial europeo, donde hay una serie de restricciones legales que habrá que cumplir, ¿no? Entonces, para nosotros, sin entrar ahora muy a fondo, que luego hablaremos, otro pilar fundamental es este tema de la regulación. Y luego algo que creo que es paradigmático con respecto a la inteligencia artificial, que a lo mejor es distinto con respecto a otras tecnologías, es que está al alcance de cualquier persona, con lo cual cualquier persona potencialmente puede experimentar sobre ello. Entonces, Ujú. creemos que es un pilar fundamental que esta experimentación, que se va a producir sí o sí, porque ahora mismo cualquier persona tiene acceso a inteligencias artificiales de manera gratuita, ya sea Gemini, ya sea ChatGPT, ya sea Copilot también de manera gratuita, pero ya la gente ya está experimentando, con lo cual, dale orden y sentido a esta experimentación desde el punto de vista de la empresa, de la organización, nos parece pues otro pilar fundamental. Si quieres, Antonio, por ir aligerando, pues vamos entrando en el primer de los pilares, ¿no? Esto de que hemos llamado educación, alfabetización, que por si lo escucháis en inglés, se habla del AI literacy, ¿vale? Y que es un poco toda esta parte de la parte formativa, la parte de dar a conocer los fundamentos de todo esto. ¿Qué nos cuentas de esto, Antonio? Bueno, el literacy, como bien decías, es que en español me cuesta más que decirlo que en inglés, a la alfabetización de la IA, que va más allá de simplemente aprender a manejar la herramienta. Es cierto que es el conocimiento base, ¿vale? Aprendemos un poco la IA y cómo es el uso, por ejemplo, pues del prompting, que pues es lo que todos conocemos ya. Hay una parte de prompting muy profesional que es el prompting engineering, que eso se utiliza pues, para gente que está en desarrollo de producto de IA. Pero más allá de usar la herramienta, lo que tenemos que entender son las limitaciones de la herramienta. Sabemos que los modelos de lenguaje pues, tienen una serie de limitaciones en cuanto a, por ejemplo, pues, datos con los que están entrenados, hasta qué fecha están entrenados el modelo y cuándo se han desplegado. Tenemos que tienen riesgo de sesgo, sabemos que tienen riesgo de alucinaciones. Entonces, conocer lo que me puede hacer la IA está muy bien. Conocer lo que no me puede hacer la IA es también necesario. Y conocer en qué puede fallar la IA es fundamental, porque eso nos va a ayudar a trabajar esa evaluación crítica que veis aquí en verde y es cuestionarnos
si la información es verídica o no, independientemente de que estemos utilizando un modelo de lenguaje con o sin grounding. El grounding es cuando nuestro modelo de lenguaje va a Internet para comprobar hechos o para basarse en otras páginas de Internet, ¿no? Y poder actualizar su información, que a veces la información pues no la tienen porque fueron entrenados, pues, por ejemplo, para hasta marzo de 2025, ¿no? Y no saben qué pasó ayer en el partido. Aquí fíjate que para mí una de las ideas más importantes y más relevantes que no estoy viendo en toda la formación que se está ofreciendo, porque ahora, igual que hace unos cuantos años, todo el mundo ofrecía cursos de una determinada cosa, ahora la oferta es abrumadora, ¿no? De cursos de Mm, inteligencia artificial. Creo que van mucho al uso, ¿no? A cómo generar buenos prompts, cómo generarte un agente, cómo son como muy operativas. Es verdad que eso está muy bien y a lo mejor es lo que primero la gente demanda, pero aquí lo que estamos trabajando y nuestra manera de abordar todo esto es mucho más desde la parte también relacional. Es decir, ujú, que tú necesitas para trabajar con la inteligencia artificial, por ejemplo, saber describirle bien las cosas, ¿no? Que aquí lo que estamos mm, llamando es la interacción funcional, ¿no? El saber ujú, generar buenos prompts. Cuanto mejores sean tus prompts, pues mejores respuestas vas a recibir. Que esto es algo interactivo, que esto no es como usar el Google, que tú buscabas, ujú, intentabas que en tu buscador apareciera lo que estabas buscando a la primera. Esto va más de mm. interaccionar. Quizás Sí. es muy difícil a la primera que la IA te dé lo que quieres. Ujú, Generalmente necesitas varias mm, interacciones, ¿no? Entonces, esta relación entre tú y la IA, que es algo muy humano, ¿no? Porque al final, pues esto es lo importante, es un poco lo que también hay que trabajar, ¿no? mm, Igual que por avanzar, resumo esta parte, la capacidad de discernir, ¿no? De los resultados que me está dando la IA. Ya sabemos que la IA a veces se equivoca con un mm, aplomo y con una seguridad bestial, ¿no? Las famosas alucinaciones. mm, Tenemos que tener la capacidad, el pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento y la capacidad de saber si eso está bien o está mal y siempre eso no nos va a quitar nadie la responsabilidad. Igual que de ujú. usarla de manera ética, consciente Exacto. y de manera segura y responsable, ¿no? Que eso Mm, pues, es algo que está en nuestra mano. Con Diego, que está por aquí, siempre discutimos de si, oye, hay que decir que esto lo he hecho con IA, no lo he hecho con IA, ujú, es ético, o no es ético. Bueno, pues ujú, habrá cosas que sí, necesitamos saber que ujú, un vídeo está hecho con IA para saber que no es real, pero a lo mejor yo no tengo que decir que he hecho con IA esta presentación, igual que no os tengo que decir que ujú, la he hecho con PowerPoint, con Excel y utilizando Google, ¿no? Entonces, que sí que ujú, no, de manera ética y responsable, cómo hacerlo, ¿no? ujú. Sí, hay una parte, lo has comentado en los cursos formativos de prompting que estamos viendo, y es que esto va tan rápido, esto cambia tan rápido, que un curso que el año pasado era novedoso, ya no lo es, o sea, ya no es útil. Y además, vamos descubriendo cosas, nos vamos formando y al mes siguiente ha cambiado. De hecho, se decía antes, pues no me acuerdo, ¿qué sería? ¿Hace un año y medio? El curro del futuro, ingeniero de prompts. Y ahora, a poco que sepas hacer un buen prompt, ya tiene buenos resultados. Pero es que además no tienes ni que saber hacerlo. Es que hoy en día ya el prompting pasa a ser una necesidad dentro de los desarrolladores de producto, pero para el usuario final ya hay modelos que interpretan lo que tú quieres y que lo que envían al LM es un prompt elaborado, con lo cual las estructuras de prompting que venimos conociendo en los últimos años y que pues cada LM te enseña la suya, pues ahora ya ni siquiera son útiles con los nuevos modelos, porque ya no te hacen falta. Hombre, si lo sabes, pues mucho mejor. Y si el prompt se lo pones en JSON, pues mucho mejor. Pero que se nos está facilitando mucho las cosas, con lo cual hay mucho conocimiento que en su momento pensamos que iba a ser muy relevante y deja de serlo. Pero es normal, porque esto va cambiando a una velocidad que no nos da tiempo a adaptarnos. Eso es. Entonces, este primer pilar, toda esta parte de educación, alfabetización. Segundo pilar, Antonio, relevancia estratégica y marco legal. ¿Qué tenemos aquí dentro Ujú. de este pilar? Bueno, en relevancia estratégica, pues lo que veníamos comentando, ¿no? La importancia de partir con una estrategia para que podamos tener todos un rumbo al que apuntar y que esa estrategia, en el caso del tema de acción de la IA, no puede ser una estrategia a muy largo plazo. Han de ser estrategias a corto o medio. ¿Por qué? Como lo que os acaba de comentar, cambia tan deprisa las cosas y estamos en un momento donde la tecnología
ya sabéis, siempre va por delante de la ley, pero en este caso va a años luz de la regulación, no podemos hacer estrategias que vayan en contra de la normativa, porque eso nos va a coger y nos va a hacer un backfire y nos va a, ¿cómo se dice? Nos va a retroceder el disparo y nos va a dar en la cara. Entonces, es importante que esa estrategia sea una estrategia transversal, donde no solo se centre en la generación de productos de IA o en la adopción de IA en cuanto a herramientas, sino que conlleve pues todo un cambio cultural, como ese AI literacy que decíamos al principio, que respondiendo ya, aprovecho a una pregunta que hay en el chat, no es café para todos, el AI literacy tiene una base, pero luego ha de ir adaptando al contexto de la empresa y vinculado con la estrategia, porque además, como bien sabéis, las estrategias se definen en base al propósito, la visión de la organización y los valores. Entonces, esa adopción de IA ha de estar alineada con los valores. Cumplimiento legal. Ahí, Isra, dale, estupendo. El cumplimiento legal, como tú ya adelantabas, aquí en Europa tenemos una normativa que es la EU AI Act, que, bueno, es una normativa que surge hace un par de años para dar esa homogeneidad a nivel regulatorio a todos los países europeos y busca que la IA se adopte pues, de una forma segura, ética y que todo el mundo pues, esté bajo el mismo paraguas y con las mismas condiciones. ¿Todo el mundo? No, todo el mundo no, porque sistemas de defensa, por ejemplo, no se ven afectados por esta normativa. Por lo tanto, uno de los aspectos éticos o cuestiones que están surgiendo con esta normativa europea es, oye, a nivel de empresa me estás poniendo una serie de normas con sus multas, porque eso sí, la normativa, hay cosas que quedan ahí borrosas, no se sabe si te aplican o no, pero las multas vienen súper definidas, vamos. Pero luego resulta que para sistemas de defensa y para ciertos entornos no hay normativa aplicable ni se le espera, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta normativa, es exigible de febrero de 2025, pero hay cosas que se van a implementar o que van a ser obligatorias ya desde agosto de 2026. Aún así, y luego lo comentaré, ahora, como os decía, la regulación es lenta, muy pesada, no avanza tan rápido con la tecnología. Ahora está el Digital Omnibus, que es una modificación de esta ley que se está trabajando y se están planteando ciertas modificaciones. Es decir, empresas que ya tenían claro lo que tenían que hacer, pues ahora van a ver que algunas cosas cambian, algunas se busca aligerarlas porque se ha visto que la Unión Europea metía aquí una cantidad de normativa y burocracia brutal, y otras pues se van a adelantar. Con lo cual hay que tener siempre un ojo puesto en la normativa para que Yo, no nos pillen falso. yo aquí, por complementar brevemente esta parte, creo que ahora tenemos una oportunidad a todas las empresas para preparar un poco el camino, porque es verdad que la legislación va lenta, pero va a llegar y va a llegar como una apisonadora y va a llegar en Ujú. 2027. Más bien creo que mediados Bueno, yo creo finales, 26. por lo que se está hablando, efectivamente, pero va a su ritmo, pero va a llegar. No sabemos si va a ser un año, va a ser dos. Entonces, nos tenemos que ir preparando ahora. Es una buena oportunidad para ir preparándonos porque va a afectar a todas las empresas, menos algunas excepciones, como comentaba Antonio, de cualquier tamaño y de cualquier sector que pertenezcan a la Unión Europea. Ujú. Entonces, tenemos ahora una oportunidad maravillosa para empezar a preparar el caldo de cultivo antes de que el legislador y cada país pues empiece a pedir y empezar a revisar y nos empiecen a caer multas que pueden llegar hasta los 30 millones de euros Ujú. en algunos casos, ¿vale? Depende mucho del nivel de facturación que tenga de la empresa, pero incluso puede llegar a ese nivel. O sea que estamos hablando de, Mm. de cosas serias, ¿vale? Y lo último, Antonio, en cuanto a esta parte. Lo que veníamos ya también comentando, pues el hecho de no atender a esta normativa, pues te pone en una posición de riesgo, de forma que algo que tú creas que es inocuo o a priori tú no le veas un peligro, pues puede terminar en asuntos pues como una penalización, puedes verte con asuntos legales y o problemas de reputación, que es quizás lo que luego no se puede cuantificar, porque la multa de 35 millones o del 15% de facturación la cuantificas, pero la reputación que puedas tener en el social, eso tiene un coste probablemente mucho más elevado. Por lo tanto, la parte regulatoria, aunque sea pesada y densa, pues es importante estar bien asesorado, saber en qué nivel estás, y ahora vamos a hablar más adelante, vamos a hablar un poquito más en cuanto a los niveles, porque la normativa europea se basa en niveles de riesgo y por actividad, no por tamaño ni por sector.
o sea, partida concreta con el uso de la IA. Y entonces, bueno, pues ahora veremos que hay que, por lo menos, saber en qué punto estás y si te vas a salir del nivel de riesgo, que sepas a lo que te expones. Eso es. De hecho, en función de a lo mejor el interés que suscite todo esto, pues a lo mejor decidimos hacer webinars más concretos, a lo mejor de partes más concretas, ¿no? Hoy os queríamos traer un poco una visión más global, sin entrar en tanto detalle, ¿no? De cada una Ujú, de estas cosas, ¿vale? Hemos ido preparando algunas infografías que os haremos llegar, ¿vale? Esto es un poco resumen, ¿vale? Que luego os haremos llegar vía email y de cada parte hemos generado estos pequeños resúmenes para que lo tengáis un poquito resumido ujú, las grandes ideas, ¿vale? Vale, el otro pilar es la gobernanza, ¿no? Aquí pues es una palabra muy rimbombante. Nosotros entendemos esto, ¿no? Como generar ese marco integral dentro de cualquier organización que nos asegure, ¿no? Tanto el desarrollo como ujú, el despliegue, como el uso ético, seguro y legal, ¿vale? De la IA, porque estamos hablando de la IA, pero la gobernanza se puede aplicar a cualquier concepto, ¿no? Pero en este caso, ujú, pues es un poco crear ese marco dentro de una organización que puede tener una serie de elementos, ¿no? Pues personas responsables, comités, artefactos que nos hacen falta para gestionar todo esto, sincronización, una serie de cosas, ¿no? Porque nos pasa, pues un poco paradójico, ¿no, Antonio? Hay varios roles en las ujú, organizaciones que están interaccionando, ¿no? Bueno, pues esta exacto. gobernanza pues puede Ujú, verse variada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? exacto. Bueno, a día de hoy ya hemos visto que la IA, pues el uso, el despliegue de la IA, pues conlleva un riesgo, por lo tanto tiene que haber personas que aporten. Dale, ponme la slide completa, Isra, Venga. así la van viendo. Personas que aporten ese conocimiento en cuanto a regulatorio. Luego está toda la parte de negocio. Negocio, cuanto más y mejor conozca las posibilidades de la IA, pues mejor puede coger y desarrollar el negocio de la empresa. Hasta ahora la IA estaba en el mundo de IT y desde IT pues se trabaja, se experimenta, se desarrolla, hay una visión muy tecnológica, pero la IA, decíamos antes, es transversal, está llegando a todas las áreas técnicas y no técnicas. Por lo tanto, aunar todas las visiones, homogeneizar todas las visiones bajo esta estrategia de adopción y que puedan dialogar y conversar en cómo hacer ese uso de la IA, pues lo mejor que se puede hacer es un framework de gobernanza, es decir, poner esas estructuras, ese marco que nos va a permitir que tanto IT como negocio, como legal, como recursos humanos o people puedan coger y tener esos puntos de encuentro para, por un lado, detectar los casos de uso de la organización, que eso suele ser normalmente bottom-up, es decir, cada área, en base a ese conocimiento que tienen, va detectando casos de uso, la valoración y priorización de esos casos de uso, y a partir de ahí, esos casos de uso que se van a desarrollar, cómo se van a implementar, cómo se va a hacer una visualización, cómo se va a hacer una implementación, un despliegue, un escalado, una visualización de los KPIs propios del caso de uso para ver si y evaluar si es óptimo o no. Entonces es necesario que todo el mundo esté hablando, pues, como decimos, el mismo idioma. Y para eso, pues hay nuevos roles, hay modelos organizativos, hay modelos operativos, pues con todos los árboles de decisión y todas las racis del mundo mundial que queráis hacer. Lo ideal es que sea sencillo. Y la gobernanza tiene que estar adaptada, pues, al tamaño de la empresa. O sea, yo he visto y he colaborado en propuestas de modelo de gobernanza de empresas de varios miles de personas y te encuentras pues 10 12 roles diferentes, o empresas más pequeñas donde con que tengas dos roles que vayan empezando a tirar y en función del punto de madurez que tiene esa organización, pues poder ir implementándolo. Fíjate qué paradoja, ¿no? Que al final esto de lo que estamos hablando es de poner a la gente a hablar Exacto. y a Ujú. coordinarse, ¿no? Que algo tan humano, ¿no? Que por eso lo que decimos, que es que la IA no va a resolver ningún problema que ya tengas. Entonces, al final, te puede dar muchos más problemas si esto no está Mm, alineado. Aquí el exacto. cuarto jinete del apocalipsis es la gente de People, ¿no? Que Ujú, también tenemos que meterla en la conversación, ujú. ¿no? Porque bueno, pues al final, Es- si nos falta también ujú, esa perspectiva, pues también vamos a estar ujú. cojos en cuanto a cómo lidiar con esto. Exacto. Insistimos, de una Ujú, manera organizada, porque ujú, lidiar con esto ya está pasando. El iShadow ya está pasando. ujú, La gente ya lo está usando, además de abajo arriba, como decías. Entonces ujú. esto es como le podemos dar un poquito de orden y sentido, Exacto. porque si no hay riesgos, ¿no? ¿Qué nos puede Ujú. pasar con todo esto si no? Exacto. Y luego buscar la sinergia.
con otro sistema de gobernanza. Comentaba en el chat Jorge, Data Governance. Venimos desde hace unos años, venimos con toda la parte de gobernanza del dato, que es súper necesaria, especialmente ahora para desarrollar sistemas de IA en la empresa. Y nos estamos encontrando que con que ya hay una gobernanza del dato, ya tenemos que poner una gobernanza de la IA. Y la pregunta es, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Buscar esa sinergia, porque si empezamos a poner a la gente tres gorros, tú eres data owner, tú eres AI owner, tú eres product data, tú eres, pues la gente pues da para lo que da. Entonces, poder coger y entender el contexto de cada organización, y ahora nos vemos con la necesidad de gobernar el dato y gobernar la IA y ver de qué forma hacerlo sostenible y viable, pues es también un trabajo que hay que hacer en las organizaciones, pues, especialmente las que tienen ya cierto tamaño. Eso es. Aquí lo que os dejamos ahí, el gran mensaje es que si esto no lo hacemos, corremos el riesgo de Mm, que tecnología compre herramientas e invierta en licencias que luego a lo mejor no son compatibles con lo que tenemos. Que a lo mejor los datos se nos salgan de control y queramos hacer cosas con la IA que luego a nivel de datos no estamos preparados. Que tomemos decisiones que luego hay que revertir porque hemos pensado que iban a ser de una manera, como no estaban todas las visiones de la empresa incluidas en esa decisión, luego las tenemos que revertir. Decisiones tan importantes como decidir a lo mejor despedir a gente o no, ¿no? Entonces, estas pueden mm, ser una de los riesgos o las consecuencias de no hacer esto. Y a continuación, si quieres por mm. esta, lo dejamos aquí y pasamos súper rápido. Sí, como he comentado un poco ya, el tema de la parte de negocio, roles y nuevos roles y Eso es. responsabilidades, muy importante, la gobernanza no queda solamente en el rol, tú decías, en una serie de artefactos, uno de ellos es el mapeo de riesgos, eso es súper importante tener ese mapeo de riesgos, igual que las matrices de responsabilidad. La IA se gestiona como cualquier producto, tiene un ciclo de vida, desde que tienes la hipótesis o la concepción hasta que retiras el sistema de IA, y tienes que tener todos los sistemas y todos los registros de por qué un sistema de IA ha sido bueno, se ha escalado o ha fallado o empieza a tener el model drifting, que es cuando se deteriora, por ejemplo, un modelo de lenguaje y tienes que retirarlo, y todo eso tiene que estar bien documentado. La política de uso clara para que toda la empresa esté en la misma página de cómo usar la IA, y luego esa visión legal. Por eso en las empresas pues, que tienen un tamaño, pues tienen su responsable legal de IA, tienen incluso un comité ético, más allá del comité de casos de uso o de la oficina de IA, hay una parte ética, porque determinados sectores requieren que haya ese perfil, porque son sectores que trabajan en lo que la normativa europea se considera de alto riesgo. Entonces es importante que esté ese perfil ético también. Insistimos también, lo has comentado antes, Antonio, no es lo mismo que seamos 10 que seamos 2000 Exacto. personas. Ujú, Lógicamente, hay diferentes complejidades. Lo ujú. que sí que tenemos que tener claro es que desde el punto de vista regulatorio me pueden exigir lo mismo, seamos 5 seamos Eh, 50.000 a nivel de que cumplas unos mínimos, ¿no? Con Porque, respecto porque a... depende del uso que tú vayas a hacer. Si Eso es, sois 5 y utilizáis la IA para análisis biométrico de las personas, estás en una situación de prohibido y te la estás jugando. Da igual que seas 5 o que 5.000. eso es. Vamos a entrar un poquito, si te parece, aunque este no es un webinar para entrar mucho en profundidad, un poco Perdona, en la Antonio, un parte... par de cosillas Sí, antes de que sigáis Mm, avanzando, que se nos va quedando sino mucha cosa en el venga. chat sí, y simplemente por no ir acumulando. A ver, Pepe, bueno, ha habido cosas que yo creo que habéis ido comentando, pero por si queréis ujú. puntualizar alguna cosa. Pepe decía que qué opinabais respecto al IA Literacy, que si hay que hacer formación especializada según el rol que tengas, o es una formación tipo café para todos. Y bueno, había habido un poco de Ujú, conversación sobre eso, lo habéis comentado, pero por si queréis añadir algo. ujú. No, en principio, café para todos no. Sí hay una base que es transversal, y la formación, pues aparte de las formaciones técnicas y de uso, es bueno que esa formación esté basada en lo que la empresa espera. Es decir, te puedes bajar un curso de cómo utilizar la IA, pero si tú creas tu formación o la aderezas con esa visión y esa estrategia de la IA, pues vas a hacerla más personalizada para tu organización, ¿no? Y luego, pues cada área, evidentemente, tiene una forma diferente de afrontar el uso de la IA. Y lo que está claro que hay unos fundamentos básicos, como decías, que son compartidos, que eso pues todo el mundo más o menos debería poder saber. El otro día, por ejemplo, una compañera en Thinking me preguntaba, oye, he generado un vídeo con Notebook LM, que es una de las herramientas que nosotros usamos, y ahora quiero retocar una cosita y no me deja, y genero un nuevo prompt, o sea, genero otra vez el vídeo y me genera un vídeo totalmente distinto. Esto tiene que ver con lo de que es una tecnología que de momento, que ya hay estudios que puede
llegar a conseguirse que sea determinista, pero es no determinista, con lo cual es verdad que tú tienes que tener esto claro, aunque te dediques a la edición de vídeos con IA, porque si no tienes esto claro, primero te puedes frustrar y segundo es que como organizas tu trabajo, pues es distinto si tú entiendes que con ese prompt lo que vas a generar es un vídeo completo. Si luego quieres cambiar una escena, no puedes. Depende de la herramienta. Lógicamente luego hay herramientas de edición de vídeo. Pero con una herramienta generalista te genera el vídeo entero. Y esto es algo que desde el punto de vista fundamental, pues todo el mundo en una organización, sea el rol que sea, pues creo que debería conocer. Y luego efectivamente pues habrá temas que sean más probablemente de tu rol, de tu posición, de a lo que te dediques, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Algo Sí, más en el chat antes Sí, de alguna avanzar? cosilla más. Te una digo, cosilla, de ley de literacy, decir que hasta a día de hoy, hasta que cambie la regulación con el Digital Omnibus, el ley de literacy es obligatorio, ¿vale? Si lo que se ha pedido en el Omnibus es que se flexibilice, pero cualquier empresa que utilice la IA tiene que haber dejado documentado que se ha hecho el ley de literacy en su organización. Eso es, que por lo menos mínimamente, unos mínimos, pues se han hecho, ¿vale? Ujú. Bien, ¿algo más, Nati, en el chat? sí, Begoña traía, que al hilo de lo que habéis dicho antes de lo de los ingenieros de prompting y demás, que claro, que con lo que va cambiando esto, que cuáles son las capacidades que tiene que tener un humano para adaptarse óptimamente a la velocidad evolutiva de la IA, porque no es una carrera, no es una formación, entonces, ¿qué capacidades debería tener para adaptarse una persona? Jorge le traía que esto era similar a la adaptación y la alfabetización digital, como cuando pues, el gap de las personas mayores, que tenían que ir acompañados a lo mejor a los cajeros, o sea, que un poco que cómo lo traes, lo que pregunta sobre todo Begoña es que qué cualidades, cómo te formas ahora para esto, ¿no? Claro, yo creo que sí hay cosas más concretas, ¿no? Que te puedes formar, que tiene que ver con estos conocimientos, con esta capacidad, ¿no? De generar prompting, de entender qué es un RAG, qué es un agente, ¿no? Eso está muy bien, pero luego es un poco esas capacidades que son de momento 100% humanas, por ejemplo, pensamiento crítico, ¿no? Esa capacidad de también de tener curiosidad, de experimentar, de probar. La IA desde el punto de vista teórico no vas a conseguir mucho. Tienes que ponerte, echar un rato, experimentar, ver y eso es una habilidad humana, ¿no? Esa capacidad también de, ¿no? Esa ética y ese para qué lo uso, para qué no lo uso. Hay un tema de delegación, entender qué le delego a la IA, qué no. Es una capacidad y una habilidad Ujú. también humana, ¿no? Que esto no te lo enseñan en ningún sitio, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hay una parte que sí se puede aprender y hay otra parte que tú como persona tienes que autoconocerte y luego ver cómo desarrollas, ¿no? Esas habilidades, como se han desarrollado toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay ciertas habilidades que quizás cobran más sentido, ¿no? Pero son habilidades 100% humanas que se adquieren, pues, de la manera habitual, prueba-error. Hay veces que sí que puedes formarte y que muchas veces, a veces necesitas esa mentoría o ese acompañamiento para desarrollar muchas veces esas habilidades, ¿no? Pero aquí Ujú. no hay nada, está todo inventado ya en cuanto a lo humano, quiero decir. Ujú. Ujú. Y solo Sí. ya un mate, lo último ya, y que si en este modelo de gobernanza traía Begoña construyendo sobre estos, no haría falta un área específica que gestione y facilite un plan para facilitar a las personas esta actualización mental que se requiere para diseñar procesos nuevos o pensar en colaboración con la IA. Ujú. Sí, de ahí que mucha importancia o mucha relevancia en toda esta transformación la tiene el Departamento de People y Cultura. El departamento es un departamento que tiene que ser capaz de adoptar la IA y al mismo tiempo ser altavoz de uso de la IA, ¿no? Sobre todo esa parte de cambio de mindset. De todas formas, es un mindset que cambia mucho con el día a día. Como decía Isra, pues pudiendo coger y trabajar con la IA. Yo añadiría en cuanto a capacidades, tenemos que desarrollar la capacidad de detectar, uno, infracciones o fallos. Es decir, si yo tengo un output de la IA, me devuelve algo y de repente veo que se han filtrado datos personales, tengo que ser capaz de verlo y levantar la mano. O sea, no puedo estar con un café dándole al enter que sí a todo y enviarlo. Y la detección de sesgos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, genero imágenes con Gemini y hacéis la prueba, supongo que ya habrá cambiado, pero hasta hace un año tú pedías una imagen y decías, mujer en la oficina, y todas las mujeres eran delgadas e iguales, pero largo. Entonces, pues ahí ya tienes que detectar que hay un sesgo.
tienes que aprender a que si tú quieres una imagen y dentro de tu política de empresa está la diversidad, pues tienes que pedir la imagen para forzar que ese sesgo que ya por defecto lo canceles. Pues tienes que pedir imágenes pidiendo pues diversidad generacional, diversidad de sexo, diversidad de género, etcétera. Entonces ese tipo de cosas las vas viendo, las vas detectando con el uso y lo que tienes que hacer es tener la capacidad de tener ese sentido crítico de qué cosas cambiar para poder coger y seguir haciendo las cosas pues acorde a los valores a las políticas o procedimientos que tengas en la empresa. Eso es. Muy Gracias. bien, avanzamos. Muchas gracias, Nati. Avanzamos con un poquito de regulación. Insistimos que no es un webinar para hablar hoy de esto Mm, concretamente, pero sí un poquito más de lo que hemos hablado. Os dejamos aquí también una pequeña infografía. Ya, ujú, Antonio, nos has adelantado en parte algo, es decir, que esto se basa mucho en, bueno, al final esta ley, ¿no? Que al final es el primer reglamento a nivel mundial y hay otros mm, países que me consta, por ejemplo, no sé si era Chile que se están inspirando en este reglamento, o sea que aunque ahora mismo en Europa es donde pues, más vamos avanzando con esto, al final esto permeará al resto de ujú. países, ¿no? Y como decías, esto está muy orientado al tema de los diferentes riesgos, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Ujú. Ahí, Antonio, no sé si Exacto. quieres... Sí, si queréis, para no hacer esta parte más o sea, demasiado densa, quedarnos con que esta normativa no va en función del tamaño de la empresa ni el sector, sino del uso de la IA, ¿vale? Cualquier sector en el que esté, seamos 5.000, si yo hago un uso que estoy en alto riesgo, tengo que tomar una serie de acciones que si yo, por ejemplo, en mi empresa solo utilizamos ChatGPT o Gemini, pues para trabajar con hojas de Excel y demás, pues estás en un modelo bajo, pero el momento en que tú cojas ese modelo y le hagas un fine tuning, que es inyectarle información para modificar el comportamiento del modelo y adaptarlo a tu negocio, ya estás en riesgo porque, o sea, en riesgo no, ya necesitas hacer más acciones de cara a la ley porque ya no eres usuario, eres proveedor del sistema. Porque además de los niveles, la ley distingue entre desplegador, que sería usuario, y proveedor de sistemas. Entonces, todos los registros, todas las actuaciones con la ley, pues cambian en función de qué rol tienes. Aquí Eso sí. simplemente Mm, añadirte, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, si yo tengo en mi empresa un sistema que me ayuda a cribar currículums utilizando mm, inteligencia artificial, estamos alto riesgo. en riesgo alto, efectivamente, ¿no? Alto, Pero si yo solo exacto. estoy, Ujú. porque estás seleccionando Exacto. personas, ¿sí? Las Y personas que no pasan ese filtro ya no pasan ujú, al siguiente nivel, con lo cual es riesgo alto, mm. no es riesgo limitado. Aquí hay muchísimas cosas, de verdad, esto es súper, súper, súper denso. A utilizar la IA y que tome la decisión por ti también te coloca en alto riesgo. Utilizarla para generar texto de marketing y no ser transparente con que eso la genera la IA, pues te coloca en una situación también complicada, porque en el nivel más bajo lo único que te piden es que de transparencia, o sea, que lo que se ha hecho como IA, pues que venga marcado como IA. Y luego, una de las cosas que es importante es que las empresas, y eso lo veremos al final de este webinar, vamos a acelerar un poquito, una de las cosas que hay que hacer siempre, siempre, siempre es tener un inventario de las herramientas de IA. Eso no es obligatorio por la normativa europea, pero sí muy recomendable. Y de hecho la ISO 42001 lo pone como muy, muy recomendable. Entonces tenemos que tener ese sistema de inventario, que lo comentaremos ligeramente hacia el final del webinar, y que tendríamos que tenerlos ya todos, desde ya mismo, cualquier empresa. Y por otro lado, un poco el cronograma, ¿no? Aunque esto Ujú. efectivamente hay Está cambiando. el Ujú, Digital Omnibus que está en paralelo cambiando todo esto, pero ujú, bueno, sí tener ya ciertas cosas en la cabeza. Yo me quedo, por ejemplo, que desde febrero de 2025 ya hay ciertas prohibiciones, por ejemplo, de los sistemas de riesgo inaceptable, como por ejemplo utilizado para puntuaje social, para detección de personas y demás que son inaceptables, menos para uso de defensa, ¿vale? O sea que también hay ciertas peros, hay letras pequeñas que demás. Pero esto ya entender que ya potencialmente, si los estados tuvieran capacidad punitiva, vamos a decirlo así, ya nos podrían estar exigiendo ciertas cosas ujú, básicas, ¿no? Desde agosto de 2025, la obligación de proveedores de modelos de inteligencia artificial
Y en teoría este año tendría que entrar en agosto lo que no va a entrar y entrará en 2027 probablemente, que tiene que ver ya con todo lo que es de alto riesgo y demás, ¿no? Entonces Ujú. entender que hay un cronograma, que ya están pasando cosas y que en un futuro relativamente próximo, como pueda ser un año, que es pasado mañana, en dos pestañeos nos plantamos en esto, que va a llegar, ¿no? Y que a la vez, pues nosotros que hemos Ujú. hablado también en algunos foros con abogados, pues hay mucha incertidumbre porque en el fondo nadie sabe nada, porque están Ujú. legislando a la vez en paralelo y sí que pues hay todavía como que poca claridad en algunas cosas, ¿no? Entonces transmitir que esto está pasando, que realmente cuando preguntas a abogados no te saben responder muy bien ciertas cosas, pero que esto va a ir llegando y primero parece que va llegando como despacio y luego llega de golpe, ¿no? Y bueno, pues que por lo menos tengáis esto en mente, ¿no? Yo creo que poco más de esta parte. Sí, vamos a pasar ya al Sí, siguiente, porque la aquí, GDPR aquí ya tenemos aquí simplemente presente. que hay ciertas cosas, eso, que sepáis los niveles de riesgo en los que Ujú. estáis con el uso de la IA en vuestra organización. En qué categoría están vuestros servicios y las herramientas que usáis. Saber dónde están tus datos, ¿vale? Porque aquí no solo es la directiva europea, está también la ley de protección de datos, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por lo menos haceros estas preguntas oye, responder a la pregunta de ¿y si algo no funciona o sale mal? ¿Quién es el responsable de eso? Si un agente realiza algo y falla, ¿quién es el responsable dentro de la empresa? Porque a quien luego se le va a pedir responsabilidad es a un humano, ¿no? Por eso todo esto que más allá de directivas europeas, de plazos, de historias, de gobernanzas, lo tengamos claro, ¿no? A la hora de empezar a articular estas cosas, ¿no? Ujú. Porque el riesgo, pues insisto, todavía no están multando, pero puede ser un riesgo de multas, de reputación, de filtrado de información, de desconfianza de los clientes, con lo cual, pues todo esto al final es importante que por lo menos lo vayamos trabajando. Yo lo que me encuentro, Antonio, no sé tu experiencia, es que no hay mucha conciencia de esto. A la gente en general le suena a chino mandarín esto de la EU AI Act, saliendo del circulito un poco más técnico, y estamos un poco a por uvas, con lo cual generar ya conciencia y saber que esto va viniendo, yo creo que por lo Mm. menos de momento, primer paso, ¿no? Mm. Bueno, estamos a por uvas en el uso de la IA que se parece un poco al que tú vives en tu casa. O sea, tú coges y te haces un Excel y quieres hacer todo un dashboard y lo metes en Claude y Claude te lo hace automáticamente interactivo y no le vemos peligro. El problema es cuando de no verle peligro en lo personal, no le vemos peligro en lo profesional y un día pues cogemos y metemos los datos de nuestro cliente sin anonimizar y la hemos liado. Entonces, en determinados, bueno, pues tamaños de empresa, pues a veces eso suele suceder porque están más como andas por casa. Claro, pues en otras empresas más grandes y que están desarrollando un producto, la normativa europea sí está más presente. Aún así, insisto, la tecnología avanza tan rápido que a veces estás haciendo cosas que tienes que preguntarle a la Comisión Europea si eso que tú estás haciendo entra dentro, no entra dentro, y cómo lo valoran. Eso es. Aquí os dejamos otra infografía de resumen y un caso real de lo que hablábamos, ¿no? De, por ejemplo, pues una empresa que se dedica a evaluar candidatos de acto no acto con inteligencia artificial. Eso estamos hablando de alto riesgo, ¿vale? Según la directiva europea. Y eso te implica, ¿qué te implica que sea de alto riesgo? Pues que tienes que documentar ciertas decisiones, que tiene que haber una revisión humana, que tiene que haber transparencia, que tiene que haber una serie de logs, dejando una serie de rastros. O sea, no te prohíbe, Auditorías, eso tienes es, que pasar auditorías. eso es, no te prohíbe, pero te obliga a cumplir con ciertas cosas y esta empresa en concretamente pues no tenía nada de esto, posibles riesgos, pues vulnerabilidad legal, Ujú. impacto, por ejemplo, pues en la reputación, ¿no? Como Ujú. caso real que nos estamos encontrando, ¿no? Exacto. De hecho, la normativa europea está para poner un poco de seguridad. No busca limitar la innovación, que se dice, oh, es que la burocracia nos frena. Bueno, hombre, algo frena, porque tienes que dedicar un tiempo enorme a papeleo y demás, pero ahora, por ejemplo, en el Digital Omnibus lo que se está planteando es que las empresas puedan tener un sandbox, es decir, oye, déjame un espacio donde yo pueda innovar sin cumplir la normativa y luego ya cuando ya lo lleve a producción, saque fuera, pues ya buscamos los guardarraíles necesarios para que esto pueda estar acorde a la normativa, ¿no? Entonces,
ese equilibrio entre burocracia, innovación, tecnología, pues es bastante inestable. Muy bien, avanzamos. El último pilar del que estábamos hablando tiene que ver un poco con esta capacidad de experimentación controlada, ¿no? Aquí, si quieres, pasamos rápidamente, Antonio. Aquí al final el tema de generación de pilotos, ¿no? Donde pues un piloto no es cualquier cosa, sino que tiene que ser algo que esté pues, acotado, ¿no? En un proceso, en un equipo, que tenga un resultado relativamente claro, que sea medible, ¿vale? ¿Qué pasaba antes, qué pasaba después? ¿Cuál es el coste de a lo mejor generar esa mejora? Si hay calidad, si no hay calidad, si hay riesgos, si no hay riesgos, si pasó algo malo usando o generando este piloto, ¿no? Y el aprendizaje que nos ha generado en la organización. Si no hay aprendizaje en el piloto, pues mal vamos, ¿no? Porque como dejamos aquí, si tu piloto no tiene todo esto en cuenta, no es un piloto, es un experimento con gaseosa quizás, ¿no? Pero Ujú, pues tenemos que generar también un poquito de conciencia con ujú. ese Exacto. piloto. Ujú, Ejemplos, aquí os dejamos algún ejemplo de lo que podría ser un piloto. Oye, pues vamos a intentar ver cómo en el área comercial sintetizamos correos y vamos a ver tiempo ahorrado, calidad de tal y si tiene riesgo o no riesgo. Y vamos a ver si aprendemos, pues por ejemplo, el uso de la IA y sin que arriesguemos a toda la compañía. Bueno, pues es un piloto que ya está acotado, ¿no? Pilotos que no suenan bien, pues cosas que no definimos un alcance de cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto, pues cosas que realmente no estamos aprendiendo y que es al final tirar el dinero y al final pues que la decisión muchas veces el problema es que cancelemos cosas porque no hemos hecho unos ujú, buenos pilotos, ¿no? Con lo cual darle un poquito de orden y sentido a todo esto es un poco lo que queríamos un ujú, poco ujú, en este ujú. último pilar, que simplemente por resumir, acordaros, los cuatro pilares que queremos tener en cuenta es la parte de educación, alfabetización, la parte de gobernanza, la parte de regulación y esta última parte, ¿no? De experimentación ordenada, ¿vale? Y con esto, Exacto. Ujú. pues Y sobre todo que para llegar al piloto tiene que haber antes un buen filtrado y ese filtrado se va a basar, como decíamos, en qué queremos, ¿no? En qué buscamos. Entonces, los pilotos surgen normalmente lo que se llaman los casos de uso. Esos casos de uso, tú puedes tener casos de uso top-down, es decir, desde la dirección de la empresa que tengan una visión, o puedes tener casos de uso bottom-up de la gente que está en primera línea, en trinchera, que son los que conocen qué pueden automatizar o cómo se pueden hacer ciertas cosas con IA o qué se podría hacer con IA. Eso necesita un buen cribado para poder llegar al piloto. Y luego, pues como decíamos antes, este piloto que sea ordenado, porque al final casi todo se hace con máquinas en cloud y eso pues tiene un coste, claro. claro, sí, en cloud o el modelo que estemos usando, pero que al Ujú, final es un coste. Muy bien, vamos a, bueno, nuestra mirada con respecto a todo esto ya hemos ido dejando un poco pildoritas, ¿sí? Lo primero, dejar claro que esto va muy rápido, ¿vale? Que lo que comentábamos, que estamos hablando de agentes como si fuera algo normal y es de finales de 2025. Open Cloud, que es una tecnología open source que parece que ahora mucha gente lo está utilizando, es de enero de este año. Sí, parece que ahora todo el mundo tiene un Open Cloud instalado en su equipo. Con lo cual, esto va muy rápido, con lo cual nuestro enfoque trata de poner un poco de orden y estructura, pero no podemos definir claramente muchas veces las cosas porque las vamos aprendiendo por el camino, ¿no? Lo que sí que sabemos mucho es de personas, sabemos mucho de gestión del cambio, sabemos mucho de cómo esto impacta en las organizaciones y eso sí tenemos claridad, pero a nivel concreto yo me acuerdo, nosotros desde que empezamos a usar esto hemos pasado ya por no sé cuántas herramientas. Unas, por ejemplo, usábamos Gamma hace unos meses, Pepe que está aquí, que es un gran usador, era pasado. Pepe, ¿cuánto has usado tu Gamma para generar presentaciones, verdad? Hace 3 meses, que no te digo hace mucho. Sin embargo, ahora yo creo que ya Gamma lo usas poco, ¿no? Se me ha olvidado a usarlo, me ha olvidado. Claro, en apenas 3 meses, ¿no? Entonces esto va muy rápido. Esto, el que os diga que lleva muchos años experimentando con todo esto, a nivel de gobernanza y a nivel de integrarlo, pues no es real, ¿no? Con lo cual, nosotros ahí también queremos poner un punto de cordura, ¿no? Y sobre todo que esto no va de que implementemos la IA, nuestro enfoque no va de esto, ¿no? Y tenemos una de las metáforas que es el faro, es acompañar en la evolución en el fondo de tu organización. Y la IA
y la robótica y la computación cuántica y un montón de cosas que irán viniendo forman parte de esta evolución, ¿no? Entonces esto no, tu objetivo no debe ser solo la implementación de la IA es algo que te está llevando a evolucionar a tu organización, ¿no? Y esto creo que es importante. Nuestra manera de entender esto es muy orgánica, ¿no? Y muy de, no de fases, no de primero haz uno, luego dos, luego tres, luego cuatro, sino que la metáfora con la que estamos trabajando, pues es más como esas piezas del puzzle, ¿no? Tú decides, en función del punto en el que estés, si decides utilizar más una pieza o utilizar otra. Depende mucho de tu contexto, depende mucho de cómo ya estés haciendo ciertas cosas, ¿no? Y esto en el fondo, pues cómo funcionan las organizaciones. No estamos inventando nada, que son sistemas vivos que muchas veces pues, no funcionan como pasos rígidos y secuencias rígidas, ¿no? Que parte de los modelos que estamos viendo que están saliendo alrededor de todo esto, de grandes consultoras, te marcan mucho lo que tienes que hacer de una manera muy concreta y es pues en mi empresa estamos de otra manera, con lo cual esto no me sirve, ¿no? Nuestro enfoque pues va de otra manera. Esas 5 piezas que nosotros tenemos claridad, lo primero es entender de una manera muy rápida tu contexto, ¿no? Esto lo hemos llamado el Sprint Discovery, que tiene que ver mucho pues sin comprometer mucho tiempo y mucha inversión, entender un poco para ganar claridad en dónde estás, ¿no? Y esto pues estamos aproximándonos en 2, 3 semanas, involucrar a, no es lo mismo que tu empresa sean 5 que sean 5.000, ¿no? Pero involucrar a poquitas personas, donde nos llevemos claridad, esa foto clara, donde nos llevemos visibilidad de lo que está pasando internamente, ya se está usando la IA probablemente y no lo sabes, ¿sí? ¿Qué tensiones, qué oportunidades relevantes ya se están sucediendo en tu contexto concreto? Y al final generar una línea de actuación clara, priorizada, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos hablado, criterios de seguridad, de gobernanza, de una serie de cosas, para ver los siguientes pasos, pues cómo quieres darlos, ¿no? Con lo cual esta pieza es fundamental. El segundo, tener una visión holística. Insisto, esto no es que sea secuencial, lógicamente, pues la primera parte de ganar un poco de claridad, pues sería lo primero por lo que tendrías que empezar, pero a lo mejor en tu empresa ya has hecho este ejercicio de ganar claridad. Fantástico, pues te podemos ayudar desde otro lado, ¿no? Esta visión holística de generar ese impacto, verlo a la organización como un todo. Hablamos de ciertos roles, no está por un lado la dirección, los recursos humanos o people, la tecnología, el negocio, lo legal, ¿no? Pues todos estos intervinientes, verlo como un todo en la organización, ¿no? Que llevemos la conversación de la IA a mucho más allá de simplemente la productividad individual, ¿no? Ahora soy capaz de hacer más trabajo en menos tiempo, que por cierto nos genera una falsa ilusión de que vamos a tener más tiempo libre. Esto me acuerdo en nuestra oficina, Antonio, que me lo dijiste la primera vez tú, ninguna tecnología en la historia nos ha generado más tiempo libre a las personas. Ni la calculadora, ni el Excel, ni el ordenador nos ha generado más tiempo libre. Lo que hace es que hagamos más cosas en menos tiempo, pero cuando acabamos una, que antes tardábamos 2 días, ahora tardamos 2 minutos, cogeremos otra, ¿no? Con lo cual, si nos queremos llevar la conversación a algo más que simplemente la productividad individual, pues nos hace falta esta mirada un poquito más holística, ¿no? Entender, pues eso, el negocio, los procesos, las personas, la estructura, ¿no? Detectar esas tensiones con una mirada, pues muy del sistema completo, muy de toda la organización y tener esas hojas de ruta priorizadas que nos ayuden a darle sentido a todo esto, ¿no? Para luego pues pasar a lo que llamamos experimentación ordenada, ¿no? Ya está pasando cosas en tu organización, probablemente ya se están generando experimentos, pilotos que ni siquiera eres consciente, pues cómo le vamos dando un poco de orden y sentido, aprovechando esa exploración, que es como los humanos nos acercamos a los problemas desconocidos, experimentando, ¿sí? Y con todo eso, generar aprendizaje dentro de la organización. Lo que ya hemos hablado, generar proyectos piloto enfocados a que podamos medir ciertas cosas, levantar los casos de uso de ese uso en la sombra que ya están sucediendo, ¿sí? Formalizar esos experimentos de una determinada manera, como veíamos, para que no sean simplemente brindis al sol, ¿no? De, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues entiende y diseña bien ese experimento, captura esos aprendizajes y luego con todo eso decides extender todo esto a más áreas de la organización, lo que siempre llamamos el tema del escalado, ¿no? Entonces, pon orden y sentido a lo que ya está pasando en tu organización y es otra de las piezas que te ayudamos en este caso pues a construir, ¿no?
Luego la metáfora del faro, ¿no? Todo esto no se puede controlar muchas veces. Yo lo que vemos muchas veces en los enfoques más tradicionales es intentar poner como control y cierta estructura, y al campo no se le pueden poner puertas muchas veces, ¿no? Entonces, con la metáfora del faro lo que buscamos es esa guía, ¿no? Para que los barcos, que al final cada uno va navegando esas áreas, cada persona dentro de la organización, pues tenga un sitio, tenga un equipo de personas que son ese faro que puede ir iluminando a la organización en ese proceso de adopción, ¿no? ¿En qué? Pues en la gobernanza, pues en catalizar y priorizar los pilotos, generar las hipótesis, generar visibilidad de cosas que están sucediendo en un área de la organización en otra, poner ese aprendizaje de una manera compartida, los criterios de riesgo y en el fondo construir esa capacidad organizativa desde dentro, ¿no? Entonces, súper importante que esto pues esté de alguna manera, ¿no? Para justamente no ir sin rumbo y que nos encallemos, ¿no? Con algún iceberg o con alguna roca, pues que no estamos viendo si no hay esa iluminación en el camino, ¿no? Y lo que ya traíamos, ¿no? Una pieza indispensable, toda la parte formativa y divulgativa, es decir, que la formación no es un añadido sin más, sino que al final es lo que nos permite que todo lo demás suceda. Si no tenemos a la gente con buena capacitación, con un buen entendimiento, el resto de cosas son más difíciles de que sucedan, ¿no? Aquí vamos desde simplemente pues charlas introductorias, divulgativas, a sesiones pues un poquito más largas para generar conciencia, para muy desde la práctica, ¿no? Y generar esos programas quizás más de profundización y esas que a nosotros nos encanta, las comunidades de práctica, ¿no? El cómo ponemos a la gente y la conectamos, cómo conectamos a personas de diferentes partes de la organización a compartir y a trabajar juntos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que somos 20 personas y tenemos la típica campana de Gauss, donde hay gente que está muy avanzada y gente que todavía se encuentra mucho más rezagada. Si a los avanzados los detectamos y los conectamos, conseguiremos que lo que están avanzando, por ejemplo, pues de una manera ordenada, quizás impacte mucho más en la organización. Y esto, pues primero tenemos que ser capaces de detectar a estos innovadores y luego tenemos que ser capaces de conectarlos, ¿no? Y estas comunidades de práctica, pues muchas veces nos dan esta capacidad de que esto, pues, catalice mucho más rápido. ¿Va a suceder si no hago esto? Probablemente sí, pero si lo haces, pues vas a llegar probablemente pues mucho, mucho más rápido, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos un poco con este enfoque, pues es que entiendas dónde estás, ¿no? Sin que te precipites, que al final, desde la propia experimentación, que es la manera de al final entender todo esto, pues tomes acción, ¿sí? Que veas a la empresa como un todo, y no solo como trocitos dispersos, solo basados en la eficiencia de lo que voy a conseguir y la productividad y tengas un aprendizaje validado que te permita luego, pues todo esto, llevártelo a más zonas de la organización. Antonio, como sé que la gente muchas veces lo que necesita, vale, sí, todo esto que nos habéis contado está muy bien, pero yo qué puedo hacer mañana, ¿no? Entonces, traemos unos pequeños pasos de alto nivel, pero incluso el lunes, y decimos el lunes, pero puede ser mañana mismo, cosas muy concretas que pensamos que puedes hacer para llevar un poco todo esto de una manera muy práctica. Antonio, ¿cuál es esta hoja de ruta que propones? Sí. Mira, pásame directamente a la 47, a la slide 47. No sé Porque cuál la es la hoja de 47. ruta, la La siguiente, ¿no? siguiente, de aquí al ¿No? lunes. La de la infografía, que resume un poco todo. Venga, voy hasta aquí. Sí, sí, porque la hoja de ruta, cuando recibáis Venga. la SLE, veréis que lo hemos contado ya, desde de ese descubrimiento al desarrollo de soluciones y el escalado. ¿Qué os podéis llevar aquí ya para hacer a partir de mañana o del lunes, como decía Isra, que os hemos dejado, os hemos resumido en esta infografía? Son 5 acciones que en tu empresa ya puedes empezar a ejecutar y son muy sencillas. Y veréis que la primera consiste, como decía Isra, en sentarse a hablar. Vamos a coger y preguntarnos, oye, ¿qué queremos hacer con la IA y en qué nivel de riesgo estamos? Eso es importante, a qué nos podemos enfrentar, tanto de beneficio como de riesgo. Y a partir de ahí,
como si sabemos que en nuestra empresa se está utilizando la IA y no está reflejado, pues vamos a hacer un levantamiento o un mapeo de esas herramientas de IA. Y vamos a coger y preguntar a la gente, pues a través de entrevistas, oye, ¿qué estás utilizando tú en la IA? ¿Cómo lo aplicas en tus tareas? ¿Qué te está aportando? ¿Vale? Para tener eso visualizado y poder detectar si estamos en zona de riesgo o si resulta que tenemos un caso de uso que con una aplicación sencilla el impacto y el beneficio es muy grande, pues poder escalarlo, por ejemplo, a otras áreas. A partir de ahí, vamos a definir una política de uso básica. Esa es una política que una vez que se define de, oye, qué herramienta vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar y qué no se permite, lo que hay que hacer es comunicarla, darle comunicación para que toda la empresa pueda conocerla, se tiene que colgar en la web de la organización y esa va a ser pues, una política que va a estar viva. Vamos a empezar con algo muy pequeño y según vayamos trabajando la estrategia, pues ya sabéis, esto va por iteraciones, según vayamos ampliando, pues vamos a ir cambiando esa política. Toda la parte que hemos comentado hasta ahora de gobernanza, de literacy, de protocolos, de KPIs, de dashboard, de políticas, todo está vivo. No podemos hacer algo y dejarlo ahí morir, porque esto cambia muy rápido y tenemos que ir actualizándolo. Y luego, pues vamos a cogernos un proyecto o piloto como el que hemos mostrado anteriormente, vamos a acotarlo, vamos a definirlo, vamos a ver qué outcomes y qué outputs queremos obtener y vamos a coger y desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo observando qué parte del desarrollo incide o le afecta la normativa europea, qué parte está exenta de que tengamos que ponerle pues guardarraíles o ciertos aspectos de seguridad y con ese desarrollo qué perfiles, qué roles afloran en mi organización, que eso también nos va a servir. Pues oye, pues para todo esto necesitamos una persona que sea responsable de todos los casos de uso de la IA. O si somos muy grandes, tenemos que montar una oficina de inteligencia artificial. Y luego la parte de estos 5 pasos, ¿vale? La semana que viene, pues esa formación mínima, ese literacy que hemos dicho, fusionando la estrategia, el contexto de tu empresa y aquellas cosas que necesitas para que esa política de uso básica pues se pueda respetar y pueda ser aplicable. Son 5 pasos que os queremos que os llevéis desde hoy, que los podéis empezar a hacer pues desde mañana mismo, que son muy sencillos. Con una hoja de Excel podemos tener ese registro de sistemas de IA, con un Google Doc la política y el mapeo, pues unos cuantos cafés con gente en la oficina. O sea que sencillo, práctico y fabuloso. A nivel de política, no penséis que necesitamos grandes cosas, es decir, a lo mejor cosas básicas de, mira, en nuestra empresa usamos ChatGPT y tenemos que tener todos licencia de empresa. No podéis subir las cosas a inteligencias individuales, artificiales individuales, y hay que siempre human in the middle of the loop. Es decir, no podemos mandar nada de manera automática a un cliente sin haberlo validado por un humano. Por ejemplo, son 4 cosas muy sencillas, pero que ya me está dando cierta estructura al salvaje oeste, ¿no? De que nadie, de que cada uno pues esté actuando pues de cualquier manera, ¿no? Entonces, no penséis que una política tiene que ser un superdocumento, que podemos empezar por cosas muy sencillas, muy claras, que la gente sepa cómo operar y luego todo eso, lógicamente, pues se puede ir añadiendo información, ¿vale? Ujú. Y ya estamos terminando, simplemente, Sí, voy pues, a dale, comentar sí, una pregunta de Begoña dale. que en cuanto a Microsoft, es cierto que cuando cogemos Microsoft, la versión Enterprise, bueno, creo que han cambiado porque cambia tanto esto. Está securizada igual que cuando tienes Google Empresa. Es decir, las normas de seguridad de esos proveedores pues afectan a Copilot o a Gemini. Pero tiene unos límites. Es decir, si tú subes información de tus clientes, está dentro del entorno seguro, igual que lo subes a un Excel dentro de Azure o de Google Cloud. Pero si tú, por ejemplo, utilizas Copilot para generar un agente que tome una decisión sobre un cliente tuyo de pues, aprobar o denegar un servicio y no hay un human in the loop, pues ya estás haciendo un uso que está infringiendo con una de las normativas europeas, ¿no? Con la normativa europea. Entonces, el uso del sistema en sí está securizado, pero el uso recae pues, en las políticas que pueda tener la empresa en cuanto a cómo lo A- vamos a utilizar. Aquí creo que a nivel de empresa es mucho más fácil de entender, es decir, todo lo que sea una licencia corporativa, de me da igual si es Microsoft, que es Google,
que es cualquiera de las compañías que proveen a nivel corporativo esto, en principio están en nubes seguras dentro de, por ejemplo, servidores de la Unión Europea, que esto, insisto, que la ley de protección de datos sigue aplicando igual que ha aplicado hasta ahora, no estamos quitando una ley para poner otra, ¿sí? Aquí es un tema interesante que, claro, no es lo mismo que yo use el Copilot con la licencia de la empresa que use mi Copilot personal. Uno, sí está securizado de una manera privada y otro, aunque sea la misma empresa, pero es una licencia personal. No es lo mismo que tú uses el ChatGPT corporativo que te ha provisto la empresa con la licencia Enterprise, que uses tu ChatGPT, que entre otras cosas te está diciendo que esa información la va a usar para entrenar modelos, con lo cual es verdad que la empresa es la misma, pero la licencia es distinta. Hay un tema que creo que nadie conoce, que es que Anthropic, que es la empresa detrás de Cloud, no tiene servidores en Europa todavía. Con lo cual, ahora mismo las empresas que están utilizando Cloud están infringiendo la Directiva Europea de Protección de Datos, porque todos los servidores de Anthropic están actualmente, y en su web lo indican, en Estados Unidos. Lógicamente, solventarán esto en los próximos meses, pero ahora mismo estamos infringiendo eso. Sí, creo que esto, por ejemplo, pues hay poca conciencia de ello. Yo me lo encontré el otro día por casualidad leyendo la directiva de datos, donde claramente te indican que sus servidores ahora mismo están todos ubicados en los Estados Unidos. Es fácil de solventar, pero todavía no lo han solventado, ¿vale? No sé si más o menos nos hemos explicado. Acabamos, ¿vale? ¿Cómo os podemos ayudar? Lo primero, nosotros somos buenos en ciertas cosas: cultura, estrategia, personas, gobernanza, toda la parte humana. Hay otras muchas cosas en las que contamos con amigos y partners para ayudarnos. Toda la parte legal y compliance, si en algún momento necesitéis algo, desde ahí también tenemos nuestras colaboradores que podemos hacer, ¿no? Igual que la parte tecnológica, hay una parte muy tecnológica que nosotros lógicamente no cubrimos. Lo que es importante es que todo esto al final esté interconectado y que os podemos ayudar a darle un sentido a todo esto, ¿sí? Que creo que es una de las cosas más importantes, darle un poco de sentido a todo esto. Nos hemos inventado al final el concepto de que todo esto tiene que ser muy práctico, el concepto de Thinking Labs, el concepto de que tu organización lo que necesite se lo podamos dar de una manera muy práctica. La inteligencia artificial requiere de practicidad, requiere de experimentación, no de grandes modelos teóricos, sino de mucha experimentación. Y desde aquí lo que hemos generado pues son una serie de productos y servicios muy orientados a la inteligencia artificial, pero no hemos dejado de hacer lo que llevamos haciendo todos estos años. No dejamos de acompañar a organizaciones en esos procesos de cambio, de adopción, de transformación, de escalado, ¿sí? Y lo que os traigo aquí son cosas muy concretas en las que ahora mismo estamos muy relacionados con la inteligencia artificial, como por ejemplo pueda ser un Sprint Discovery, es decir, oye, durante una serie de semanas te podemos ayudar a generar un mapa muy claro y a desenredar y ayudarte a pensar y a tomar decisiones con todo esto de la inteligencia artificial. O te podamos ayudar a generar esa habilidad, no con las típicas formaciones, sino con, llamamos bootcamp, ¿no? Y píldoras formativas muy desde lo práctico, desde ayudarte a entender casos reales, ¿no? El concepto de laboratorio, ¿no? Muy, oye, ya están pasando cosas en tu organización, la gente ya está usando la IA, te ayudamos a levantar y a priorizar esos casos de uso que ya están sucediendo, ¿no? Con laboratorios que te ayuden justamente a, desde esa experimentación, ordenar esos casos de uso y a darles luego sentido, ¿no? Desde casos de uso que puedes resolver pues haciendo un GPT o una gema de Gemini, a casos de uso que quizás sean más complejos, donde tienes que a lo mejor involucrar pues a un partner tecnológico o a tu departamento de tecnología, ¿no? Y todo eso ayudarte a levantarlo y priorizarlo, ¿no? Y luego al final lo que decíamos, que todo esto sigue siendo muy humano, entonces al final necesitamos seguir teniendo esas capacidades humanas de transformar internamente, ¿no? Nosotros ahí en esa parte de facilitación, pues seguimos apostando porque esos roles de facilitación profesionales, que gente se dedique a esto, en las organizaciones pensamos que ahora más que nunca tiene mucho sentido en la IA. Mirar, hoy con Diego, que está aquí también, teníamos una comida con una persona en la que nos estaba comentando que lo que se está encontrando en los clientes es que
la gente de tecnología es la que está evangelizando a otras áreas. Está fenomenal, es mejor que nada, es mejor que no suceda nada, pero no sé si las áreas de tecnología están capacitadas para no evangelizar, sino para llevar todo lo que hay alrededor y lo que implica aprender inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual está muy bien, pero ¿nos quedamos solo aquí o queremos realmente evolucionar y avanzar esa gestión del cambio? Que no solo lo dejemos a que la persona más técnica de la empresa se lo cuente al de legal. Probablemente no se va a enterar mucho y probablemente a lo mejor no sea la mejor manera de hacerlo, con lo cual está bien, es mejor que nada, pero somos fieles creyentes en que hace falta esta facilitación profesional, ¿no? De la gestión del cambio y poner orden y alineamiento, ¿vale? Desde la facilitación muy concreta de cosas y de talleres muy concretos. Insisto, abajo seguimos haciendo acompañamiento, seguimos acompañando en esa adopción, en esa gestión del cambio, en esa evolución. Esto que os traigo y que os traemos, pues son cosas como muy concretas y productos muy concretos, ¿vale? Muy relacionados con la inteligencia artificial. Y luego cosas muy concretas que os animamos a que si estáis, no sabéis por dónde tirar, podemos ayudar con charlas divulgativas, ¿vale? De 1 hora, de media hora, de hora y media, donde poder acercar la inteligencia artificial a la gente en vuestras organizaciones, ¿sí? Podemos ayudaros desde formaciones más para directivos, ¿vale? Para ayudaros más en la toma de decisiones y en generar esa conciencia y esa claridad. Sesiones cortitas, ¿no? Y luego, por supuesto, pues ya formaciones más de 6, de 12, de 20. Hemos puesto ahí una serie de horas que es toda, fácilmente adaptable. Ya sí, aterrizando mucho más concreto, con herramientas Google, si es que tu empresa tiene herramientas Google, con herramientas Microsoft, conceptos de IA, cómo generar buenos prompts, cómo generar gemas, GPTs, creación de automatizaciones, agentes, bueno, esto más como más operativo, también os podemos ayudar si a lo mejor es ahí donde ahora mismo tenéis el dolorcillo, ¿no? Y nada más, dejamos aquí una frase que nos gusta mucho, ¿no? Que si pensáis que la IA es un proyecto tecnológico, pues creo que estáis equivocados, ¿no? Que esto tiene que ver mucho más con la evolución organizacional, que eso pues requiere gobierno, requiere que se explique, requiere que la gente se entienda, que probéis, que escaléis, pero que esto no va a ocurrir solo, ¿vale? Entonces, si en algún momento necesitáis que conversemos y que os ayudemos a entender esto un poquito mejor, ahí os dejo un enlace a mi calendario directamente, generarme una llamada, media hora, conversamos, os ayudamos a tener un poquito más de claridad. No hace falta que tengáis las cosas claras para justamente hacer algo. Muchas veces nos encontramos que lo que hace falta es ganar claridad, con lo cual en eso pues también os podemos ayudar. Aquí os dejamos también nuestros datos de contacto, nuestro LinkedIn, por ahí nos conectáis, seguiremos pues publicando muchas cosas sobre todo esto y nada más. Tenemos unos minutillos si alguien quiere a lo mejor hacer alguna pregunta más desde el punto de vista del contenido. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por haber llegado hasta el final. Y pues abrimos un poco quizás micros y conversación. Si queda alguna duda, si queda pues algún comentario también, que aquí pues hay personas que también pues saben mucho, buenos amigos también, que nosotros encantados de conversar. Así que no sé si hay alguna duda, alguna última pregunta, algún último comentario por ahí, Jorge, Begoña, Alejandro, Exacto. micros, Que os micros gusta, abiertos. también lo que os lleváis, si no tenéis alguna Sí. duda, pues qué os ha parecido y así ya